Sí. Se escucha perfectamente. Muy buenas noches a todos. Pues encantados de teneros aquí en este día muy importante para nosotros. Primero, saludar Belén Díaz, concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Lorca, representante de la Fundación Lorquimur Alba, también de la representante de la Junta Directiva de EMA, Paco, que va a dar la conferencia que hemos tenido aquí con él, también creo que son 3 veces, Iván Trovero, que le va a acompañar también a Paco, aficionados al flamenco a todos, muy buenas noches y bienvenidos. Bien, hoy, como he dicho antes, hoy 17 de noviembre del 2010, fue un día muy importante para el flamenco. Yo creo que fue un antes y un después, ¿no? De alguna manera, pues la UNESCO declaró al flamenco patrimonio cultural de la humanidad y por lo tanto, por eso digo que fue un día muy importante. Por eso la Peña Cultural Flamenca no quería que este día pasara desapercibido y para ello hemos organizado esta conferencia y charla con el título El flamenco que yo siento, a cargo de Francisco José Paredes Rubio Paco Paredes, nacido en La Unión. Es hijo del cantador flamenco del Niño Alfonso. Con solo 17 años dirige el programa radiofónico El Cante del Soberano. Es jurado en numerosos concursos flamencos, entre ellos en el de su tierra, en el de La Unión, investigador, escritor, polivalente conferenciante, comentarista de radio y televisión, productor musical, letrista, compositor, poeta, en fin, yo creo que ha sido de todo, ¿no? Por eso dice que está tan ocupado y que prácticamente no tiene tiempo para nada. Ha producido varios discos para la televisión española y ha sido asesor del Festival del Cante de las Minas de la Unión durante varias décadas, así como director de otros certámenes y espectáculos flamencos y sobre todo, para mí que es tan importante como lo otro en el tiempo que lo conozco, aunque a veces por las redes sociales siempre hemos puesto alguna, pero he tenido la oportunidad de conocerlo, lo conocimos allí en Los Ferros y luego nos hemos conocido aquí en nuestro festival y sobre todo para mí es una gran persona, que también eso es muy importante. Bueno, yo creo que esto va a ser una conferencia ilustrativa y muy interesante y que los aficionados de la cultura y del flamenco pues no nos deberemos de perder. Por lo tanto, como el protagonista es Paco, pues a él le vamos a dar un fuerte aplauso. Y muchas gracias. Mejor, es que luego se te graba y luego para las redes sociales soy un poquillo así con él. Sí, mejor. Sí, mira que está encendido. Bueno, buenas noches. Ilustrísima señora concejal del Ayuntamiento de Lorca, Belén Díaz, presidente de la Peña Flamenca Ciudad del Sol, Cayetano Padilla como mi madre, tiene que ser bueno, todo lo que de la Unión. Amigo Luis Terry, hijo del gran maestro Palmita y padre de ese gran guitarrista que está dando tanto que hablar y llevando el nombre de Lorca. Provero, amigo, me llevo una sorpresa, amigo, mi compañero y amigo Iván de la Escucha. Y bueno, lo que pasa cuando hay una amistad, pues vamos a abusar de su arte y después acabaremos un poco con él. Eva, bailadora, amiga flamenca y aficionado a la asociación de esclerosis y sobre todo a Lorquimur por ceder este espacio, Alba, a la familia de Lorquimur y a todos los que tienen que ver con que se haga el flamenco. El flamenco en mi vida es muy importante. Yo pensaba, cuando me dijo Cayetano, ¿cómo le vamos a llamar a esta conferencia? Enseguida lo tuve claro. El Día Internacional del Flamenco tenía que ser el flamenco que yo siento. El otro día explicaba en la Fundación Spin cómo se nutre y cómo sale el flamenco patrimonio de la humanidad. Cómo dos políticos de ámbito regional hicieron dos discursos diferentes que le facilitaron
invitamos en su momento, pero ninguno podía saber que el otro estaba. Los cantos mineros llegaron y fueron declarados bien inmateriales de la humanidad, y cuando el flamenco tenía que agarrarse a ser patrimonio de la humanidad, no tenía ni un solo documento incorpóreo que lo hiciera. Bueno, sí, había uno. No podía ser de una forma, tenía que ser en una tierra donde se ha sufrido, donde se ha cantado y donde existe el flamenco, porque es la ley del pueblo, que es la unión. Todo el mundo del flamenco, Andalucía, muy importante, Madrid, Cataluña fue muy importante en su tiempo, pero sí es verdad que el César, el César, una idea de mi gran amigo, senador nacional, Paco Bernabé, que fue el que se le ocurrió que los cantos mineros tenían que ser protegidos, y gracias a eso el flamenco se pudo coger a un documento donde se le puede hacer lo que ahora es patrimonio de la humanidad. Cantando la pena se olvida, decía Manuel Machado en su poema Cantares. Guillermo Núñez de Prado, yo siempre me gusta citarlo, en el prólogo de su libro Cantabria Andaluces en 1904, ya decía que los pueblos que más cantaban eran los pueblos que más sufrían, porque era una forma de llegar a una paz contigo mismo y con Dios, con lo espiritual. Flamenco es el flamenco que yo siento, el flamenco que ustedes sienten, el flamenco que siente cada uno. Porque el flamenco es parte de la vida. El otro día lo estábamos contando en el pregón del Teatro Guerra, va unido a la vida de la persona desde que nace hasta que fallece. Todo va relacionado con el arte flamenco. Los que somos flamencos no somos flamencos por afición, como se le llama, aunque sí podemos ser buenos aficionados. Somos flamencos por convicción. Una cosa es gustarte el flamenco y otra cosa es ser flamenco, sentir el flamenco. Y eso es algo que quizás los que no lo entienden, los que no lo sienten nunca van a llegar a entender la pasión que nos demuestra o que nos demuestra y nos provoca el arte flamenco. Por eso era el arte que yo llamaba el flamenco, que yo siento. Yo tuve una gran suerte, decía esa gran cantadora granadina que ha recorrido el mundo de las mejores compañías, María La Coneja, que ha dejado escuela por tanto, decía: nosotros no somos fontaneros, no somos albañiles, somos artistas, bailamos, cantamos. Y es lo que le gustaba a la gente, es lo que habían mamado en la escuela. Ellos no sabían leer, no sabían escribir, pero habían aprendido a bailar al mismo tiempo que empezaban a cantar, habían aprendido a cantar al mismo tiempo que empezaban a hablar. Y eso es la suerte que yo tuve en mi casa. Yo tuve la gran suerte de nacer en un seno de una familia, sobre todo, que está más que lo diga, de una gran persona que los flamencos lo querían y lo admiraban. La casa del niño Alfonso y de mi madre Vicenta siempre estaba abierta para todos los flamencos que venían. Yo soy el menor de 3 hermanos. Mis hermanos que no son flamencos han conocido a toda la creencia del flamenco. Yo por edad he llegado a conocer personas que sería imposible, pero sería imposible si yo no lo hubiese conocido con 6, con 7, con 8, con 10 años, con 11, con 12. Por eso empezamos. Juan Valderrama, por ejemplo. Juan Valderrama, tengo la suerte de conocerlo cuando yo era un niño y tengo la suerte de que su familia confíe en mí para ser uno de estos que defiendan su legado, el legado de Juan Valderrama. Cantores como Antonio Sevillano, anécdotas preciosas con Antonio Sevillano, o con Juan Barea. Juan Barea, ¿quién me iba a decir a mí cuando yo de niño escuchaba cantar a Juan Barea? Cuando yo lo veía cantar con mi padre, yo no sabía ni lo que cantaba, que en el centenario de su nacimiento, su ciudad natal Burriana me lo acogiera a mí para que yo fuese uno, junto con el maestro Las Vegas, los que fuésemos, los que biografiáramos al gran artista en su centenario. Rafael Romero Gallina, Enrique Orozco. Estamos hablando de algunos cantadores que nacieron a principios del siglo XX, incluso más adelante. Fernando Terremoto tuve la gran suerte de conocerlo, porque la conocí muy bien, bastantes años después, pero toda esta gente que estoy nombrando y muchísimos más tuve la gran suerte de conocerlo porque yo iba con mi padre cuando era pequeño y a mí me enamoraba lo que ellos hacían. A gran Pepe
Marchena. Pocos recuerdos tengo, pero sé que lo conocí. Sé que lo conocí porque me lo ha dicho mi padre, porque yo apenas recuerdo esa imagen. Antonio Marinera, que estuvo en reunión en el año 74, con 4 años, también imágenes que me quedan, que yo no las recuerdo prácticamente, pero sí es verdad que están ahí. Y este es el momento mágico del flamenco. Fijaros, dos de mis maestros, podría hablar maestro e indirector. Yo lo vi 1000 veces en el bar minero pelearse y discutir por los cantos de un tal Chacón, que yo lo escuchaba en los discos de guitarra y a mí me parecía que cantaba con una voz muy fina, no era un cantador con tanto nombre, en aquella época yo lo veía así. Manolo Ávila de Montefrío y Manuel Celestino Lobos Cobitos, que también tengo la suerte de ser biógrafo de ellos en todos los eventos que se hacen. Pues mira, el caso de Manuel Ávila fue muy significativo. Gracias a Manuel Ávila conozco una forma de cante de levante, de cante minero, que en la Unión, por ejemplo, carecía de informes de la escuela, los cantos de la Murciana de Manolo Ávila, que estamos hablando de una taranta, etcétera, etcétera. Pero con Cobito es que pasa algo mágico. O sea, Cobito nace en 1894. Yo conozco a un Cobito octogenario cuando yo era un niño. La última vez, si tuve mucha conciencia y muchos recuerdos, la última vez que tuve la suerte de estar con él, yo tenía 10 años. Y en el siglo XXI, él nace en el siglo XIX, yo lo conozco en el siglo XX bien avanzado, y en el siglo XXI su familia me dice: Paco, quiero que hagas las cosas de mi abuelo, que tú mamaste en tu casa. Por todo eso se lo debo al seno familiar, se lo debo a mi padre y se lo debo a la persona que me hizo sentir el flamenco como lo siento. Yo el flamenco no es afición, aunque sí es afición. Afición es investigar, sacar. El flamenco es pasión, no es devoción. Es una parte de mi vida, va a suceder en mi vida y sé que los que soy flamenco sentís lo mismo que yo. Cuando escucho cante payo, cante gitano, yo no entiendo de diferencia. Nunca he entendido, decía el general Pepe Marchena, que el cante no era ni payo ni era gitano, que el cante era andaluz. La mayor parte no lo conocemos, sin entrar en detalle de otra música y de otras proveniencias. Pero si nos vamos a los grandes cantadores de todas las épocas, aquí vemos, en todas las épocas había dos cantadores que eran punteros, uno payo, uno gitano. El gran Silverio Franconetti, cantador genial, o Tomás Nitri, que ahí lo vemos con esa llave que le dieron en el Café Sin Techo de Málaga, un grupo de amigos y quedó como la primera del flamenco. Decía el genial Fernando de Triana, si al Nitri le dieron la llave, a Silverio había que darle el terreno, porque era el cantador más genial de todos los tiempos, el que saca el flamenco, lo unifica. Un hombre con estudios militares, hijo de un italiano, que lleva el flamenco y lo lleva a un café y le da categoría, ese café de Silverio, de la calle Sierpe, que competía después con el mujer cuando estaban cantando. Seguimos avanzando y nos metemos en los primeros años del siglo XX, los últimos años del XIX. Primos, dos cantadores. Cantador gitano, Manuel Torres, cantador payo, don Antonio Chacón. Estamos hablando de dos escuelas completamente diferentes. La gente se empeña en hacer una separación. Os voy a contar varias anécdotas que pasan con don Antonio Chacón y Manuel Torres. Don Antonio Chacón era el catedrático del cante, quizás puede ser que el cantador mejor cantador de todos los tiempos. No me gusta utilizar la palabra mejor cantador, pero sí indiscutiblemente el mejor cantador de su tiempo y el que enseña a cantar a mucha gente. En Jerez de la Frontera, durante un mes alquilan un teatro, perdón, en Sevilla, durante un mes alquilan un teatro y se alternaban las noches Manuel Torres, don Antonio Chacón. El día que Manuel Torres cantaba, don Antonio Chacón tenía un anfiteatro reservado con su gente y el día que cantaba don Antonio Chacón, pues Manuel Torres iba a las carreras de galgo, a arreglar relojes y no solía ir. La gente se empeñaba en hacer esa controversia del cante gitano y el cante payo. Salvorillo, que era un cantador con los que iban siempre pegados a los maestros, Antonio Chacón. Antonio Chacón llevaba a todos los maestros. Una noche, en pleno éxtasis, don Antonio Chacón se quita la chistera, la tira al público, se quita la capa, la tira al público, se quita el bastón, lo tira al público, y Salvorillo que estaba tirando la piedra y dice: maestro, claro, Salvorillo era lo que iba defendiendo a Antonio Chacón, era el mejor cantador de todos los tiempos, y se da la vuelta y dice: compadre, perdón,
vaya a estar la mierda. Esa era la admiración y esa era la rivalidad que han puesto en el flamenco entre payos y gitanos. Siempre han ido de la mano. Seguimos avanzando. Avanzamos unos pocos años más tarde. Una época genial. Aquí vemos al gran niño Ricardo tocando la guitarra, Pastora Pavón, la niña de los peines bailando, gitana, Calé, gitana de bronce, y Manuel Vallejo. Manuel Vallejo, que cantaba popularidad mejor que todos los gitanos o igual que todos los gitanos. No estamos hablando de un cantador genial, con un ritmo fuera de lo común. Por supuesto que había artistas grandiosos en esa época, pero siempre estamos hablando de las personas que marcan cada tiempo. La época del marchenismo y el mairenismo. Bueno, dos escuelas, aquí no empiezan las separaciones, ya de verdad. Antonio Mairena, cantador genial, enciclopédico, recupera los cantes primitivos de todos los gitanos, de todo. Se empeñó mucho en hacer el cante gitano andaluz y separarlo del cante vario. Yo creo que el flamenco, no tenemos escuelas ni connotaciones, que nos gusta el flamenco en todas sus vertientes, nos nutrimos de los dos, del cante vario de uno y del cante gitano del otro, porque cada uno nos dio la grandeza y la forma de emocionarnos. Si seguimos en los tiempos más actuales, los dos genios del siglo XX, junto con Paco Villa, con Antonio Gade, Antonio Ruiz Soler, Karen Guillamando, Antonio Ruiz Soler, Antonio Bailarín. Antes de decir Antonio era la institución más grande de España, pero ahora tiene que decir nombre y apellido para que la gente no se confunda con otro Antonio. Los dos genios de los últimos años, Cabrón y Enrique Morente. Un cantor gitano siempre que ha sido la expresión de la hondura, la voz papilla, la voz que ha emocionado, un cantor payo que ha sido el que ha evolucionado el flamenco, el que ha investigado y el que ha dado la oportunidad de que se siga aprendiendo. Yo contaba muchas veces, lo cuento, parece que es un disparate, esta discografía se puede escuchar. Enrique Morente trabajando en Café de Chinita y después en Zambra bailando Carmen Mora, la primera mujer de Mario Maya. Enrique Morente se le ocurre cantar en el Taranto un fandango minero. Camarón que estaba en el público lo coge, lo trinca y lo graba. Y parece que no puedes decir que Camarón trincaba de Enrique Morente. Lógico que trincara, así que cada uno aprende de donde puede aprender, igual que Enrique aprendía de Camarón o de Ramón el Portugués cuando venía de Extremadura cantando cortano de Juan Cantero. El fandango de Enrique Morente, en lo que yo me entretenía cuando yo estaba en prisión, lo escuchan en una noche y lo graba Camarón antes que Enrique Morente. Se adoraban, se respetaban. No veo una separación de escuelas como siempre se ha hablado. El flamenco desde el principio tiene una base principal. Algo tendrá el agua o algo tendrá el vino, según el dicho cuando lo bendicen. Dicen, intelectuales en el cante flamenco. Serafín Esteban Calderón, ya en su escena andaluza en 1847, nos relata un baile, una fiesta antillana, donde nos habla, era una malagueña por el estilo de Javera, donde nos habla de la Josefa con un cante diferente a la Josefa. Y luego el gran amigo, agitador flamenco, investigador, José Manuel Gamboa, descubre que es la suegra de Enrique Mellizo. Ya sabemos de dónde vienen esas gaditanas malagueñas que en aquella época se denominaban gaditanas con un cante que no parecía de Málaga. Los intelectuales siempre fueron muy importantes. Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, el padre de los Machado, cuando hace la colección de cantes flamencos, así, asesorado por Juanelo de Jerez, cantador gitano, que se encarga de que la gran mayoría, el 95% de los artistas que aparezcan en esa antología, en esa colección, sean gitanos. Es lo que separa a los cantadores españoles, muy buenos por esa época. 1881. Guillermo Núñez de Prado, cantadores andaluces, genial. Nos habla de todos los artistas de su tiempo. Bohemio malagueño, que visitaba las noches y llegaba a las claras del día, borracho, envuelto en el alcohol, entre fiesta y fiesta. Nos habla de la flamenco de esa época. O el gran cantor Fernando de Triana, que en 1935 vuelca a su recuerdo y es la primera fuente de verdad de la flamencología de la que todos nos acogemos para conocer los artistas de esa época.
estaba hablando de su propia vivencia. Más recientemente, hace unos años, salió este libro guiado por Juan Rondón, que una persona le lleva a su casa. Juan Rondón, un gran aficionado gaditano, de Bornos, creo, no me acuerdo exactamente dónde era. Una mujer vieja le lleva unas cuartillas que tenía. Era un libro que había empezado a hablar su abuelo de todos los artistas de su tiempo. Se ha editado recientemente y se le da parte importante como el arte del flamenco. Aquí vemos a Rafael Pareja de Triana con Pepe Marchena. Rafael Pareja fue el que llevó a Pepe Marchena a Madrid, el que llevó a Guerrita a Madrid, el que llevó a Juan Marea, el que metió una serie de cantes de los que todos conocemos, cantes de Silverio que se estaban perdiendo. Salido ese festival del 22, donde Manuel de Falla, Zuloaga, todos los artistas importantes de ese momento, reunidos por Federico García Lorca, hacen ese primer festival, ese segundo festival, ahora hablamos del primero. Es el primer festival. Cuento la anécdota porque es que me parece graciosa. En el año 2022 se hace el centenario del Festival de Granada y tengo la suerte que me inviten. Y digo, bueno, pues lleva cuidado. Yo si queréis voy, pero yo no puedo. No, hombre, tú vienes. Y entonces ese día sacamos un concurso anterior a un año, que era lo mismo el otro día. La conferencia de la tarde lo recordaremos. Pero es que también le quitamos la autoría de la primera peña flamenca a la platería. Y no era la primera, ni era la segunda, era la tercera. En aquel momento, Francisco Manuel Díaz, el maestro guitarrero, el guitarrista, me decía, Paco, tú venías a provocar, que sepas que no vienen más. Y bueno, sí, la verdad que fui después a presentar el libro de Guerrita, pero es probable que fuese a provocar. No, nunca se provoca cuando se dice la verdad y cuando se está haciendo con el sentimiento. Gracias a personas como Demófilo conocemos artistas primitivos. Jerez de la Frontera tenía el Luis de la Juliana, que es el cantador más antiguo que se conoce hasta el momento. No se sabe ni siquiera si existió, pero sabemos que le cantaba a los pajaritos, cantaba a los pajaritos de la tonada, el Cristo que ha llegado hasta nuestros días como remate de la saeta, o Padre de alma, ministro de Cristo, tronco de nuestra Santa Madre Iglesia y tronco del Diablo del Paraíso. El señor Manuel Molina, que inventa varios estilos de seguidilla, esa seguidilla larga que se lucen tanto los cantadores, Loco Mateo, Diego Marruro, todos creadores de cantes, Joaquín Lachena, Pablo Balú, Juanelo de Jerez, Diego de la Peña. En Cádiz los puertos pensamos que estaba el planeta, el gran planeta. El fillo ese que fue maestro de Tomás, el Mitri y de Silverio, amante de las Dondas, de esa gran soleadera que decía, de ahí viene la voz filla, la voz ronca en el flamenco, que decía, la Donda le dijo al fillo, antes de que no puede ronco a cantar los chiquillos. Curro Dulce, de José Granaíno, nacido en Granada, pero que hace su carrera inventa un cante muy conocido como ese cante por caracoles. El Gordo Viejo, tatarabuelo, bisabuelo de Manuel Caracol, Paquirri Guante, creador de estilo de Soleares, Enrique el Mellizo, creador de cantes por seguidilla, de cantes. Fue una época realmente prolífera para el arte flamenco. Estamos hablando cantes que se recogen en 1881 por el gran Demófilo. En Triana estaban Franco Colorado, los Cagachos, Antonio Cagacho, su hermano Manuel, o los pelados que hacían esos ruedos de corrido gitano y esas cantes de fragua, o en Ronda Tobago, el famoso Tobago, el polo Tobago, del que hay parte de la flamencología que quieren sacar de ahí lo más antiguo del flamenco. En Málaga, cantadores como Juan Breva o un desconocido Junquito de Tomares, que, hasta que no se demuestre lo contrario, es el primer cantador de verdiales profesional que llega a, estamos hablando del siglo XVIII, que ya solo acompañado con su laúd iba haciendo verdiales por todos los pueblos. Almería tenía cantadores grandiosos, Capogatero, Río de la Playa, el Marmolista, o Pedro el Morato, y la Unión, Rojo de los Porregateros, Chilares, nacido en Almería, pero que se fue muy joven, Niño San Roque, Juan de la Avenida, el Pajarito, los Gitanos, Ronaldo, Antonio, el Profesor, todos creadores de los cantes como los conocemos hoy en día. Tendríamos que estar ahora. Pero es que las mujeres no van a ser una norma, yo lo voy a tener mucho en las mujeres porque son las grandes sacrificadas siempre en el flamenco, en la vida, en todo han sido las grandes sacrificadas.
Antonio Álvarez recoge en Jerez de la Frontera, entre otras, de María Rajaca, la de Salvadora, la Julquera, María Regalón, de la segmenta creadora de 7 estilos de solear, 7 estilos de solear, hasta don Antonio Chacón, todos aprendieron de ellos. María Borrico, esa famosa María Borrico, con la anécdota cuando llega Silverio, con esa voz, que Silverio venía de Uruguay de hacer la América, se puso a cantar por seguidilla y dice, ¿cómo voy a cantar si el cacho ese de las ramas blancas más interpretado para toda la vida? Como decía, la Josefa, la Redonda, Cádiz, grandes cantadoras. Ah, bueno, se me olvidaba. Añadimos, se le olvidó a Juanelo, la Peñaranda, la Trini, África la Peta, la Peñaranda de mi tierra, de la Unión, la Trini, gran malagueñera, creadora de 2 estilos por malagueña, la Trini, una de las primeras mujeres maltratadas hasta tal punto que pierde un ojo porque su amante le acerca con una navaja o una aceituna y cuando ella va a morderla le clava el ojo. O África la Peza de un pueblo precioso granadino en los montes. Soy la Peza pequeña de Granada, soy granadina y para servirles de ustedes soy de Granada, soy de Granada, cantadora genial. Estamos hablando de artistas geniales. Bueno, así estaríamos sin parar, creadoras grandiosas, con estilos, la Angélica Machena, 2 estilos por Solera Rueda, 2 estilos, Teresa Marfantini de Jerez, 2 estilos, las Tontas, 3 estilos de Triana, la Seneta, 7 estilos de Triana y Utrera, malagueñeras como la Trini, la Peñaranda, María Candria, María Murciana, etcétera, etcétera, etcétera. Pepa Oro, en los cantes por Milonga, aquí como a la Seneta de joven, de mayor, a Trini, a la gran imitadora de la Trini, creadora también y no reconocida Paca Aguilera, y las letras del flamenco. Decía mi querido amigo y flamencólogo ilustre Manolo Borges, se empeña, nos cuenta de gustarnos cada vez que lo hablamos, se empeña en decir que las mujeres en el flamenco nunca tuvieron marginación. Claro, él compara a la Niña de los Peines, que era la que más cantaba en aquella época, pero que la Niña de los Peines era la cantadora más grande de su tiempo. Pues lógico que en caché, en presupuesto, en mandarle la compañía, tuviese un privilegio especial que no tenían las demás. Pues si vemos las letras, sobre todo las letras masculinas, vemos la veneración a la madre. A la madre de mi alma, donde la camelo yo, porque la tengo presente, metida en mi corazón. Me fueron a matar, salió mi madre llorando y a mí me dieron la libertad. Por ver a mi madre y diera un ojito de mi cara que más falta me hiciera. Lo que bonito que se la vamos a hacer. Te voy a meter en un convento que tenga rejas de bronce, que la gente no te vea ni la ropita te roce. La virginidad, no le quiten los imanes hasta no acabar la prenda, porque luego el dependiente no me la admite en la tienda. Se limpia y vuelve a brillar. Es quizás cuando se empaña la honra de una vaquita, se empaña y no brilla más, se empaña y no brilla más, decía Juan Beba retando. Eso estamos hablando de pura marginación del flamenco en la mujer, pura flamenco de la vida de esa época. La mujer propiedad del hombre, o sea, esta letra es un disparate que se cantaba en la época, incluso están en grabaciones de pizarra y grabaciones de cilindro de cera. Si un caballo se desboca, necesita un buen jinete, la mujer que sale loca, no hay hombre que lo sujete aunque le parta la boca. Claro que disparate. En la quinita de pelo, chiquilla, como no venga, donde te encuentras de pelo. Chiquilla, tú eres muy loca, eres como las campanas que todo el mundo las toca. Estamos hablando de una mujer cualquiera bajo el concepto del hombre en el flamenco. La marginación, bueno, la mujer que a su marido toma el aborrecimiento, o está loca del sentido, o es que tiene un instrumento que le dé mejor sonido. Que la mujer arriba en el fantasma. Bueno, pues así vemos montones de letras. Como vivieron los monos teniendo tantas mujeres, si aquí con una nos sobra para que el diablo nos lleve. Pero bueno, el flamenco está mágico, que luego vienen letras como esta que dice: le dijo el tiempo al querer esa soberbia que tiene, yo te la castigaré. Por eso pasa el tiempo, pasan los siglos y nos damos cuenta que la historia está para escribirla y para reescribirla y para contarle, para darle a cada uno el sitio que se merece. El sitio que se merece cuando una persona es artista. Yo nunca en mi vida he medido un artista por la condición de lo que hace. Yo lo mido por la condición del arte que ofrece. Y si una persona está dando arte, está dando todo lo mejor que tiene.
marginación, prostitución, asesinatos, suicidio, violencia machista. Bueno, Café Naranjero, un cantador que le rompe la cabeza a una cantadora, una herida en Jaén, una tía cualquiera que incluso mataba toros en aquella época, creo que disparó en Buenos Aires, donde se encuentra a Carlos Rivero, a una moza, Soledad Montero, por cierto, como la de la muerte, estamos hablando del siglo XIX, expulsión de la soledad, infinidad, un rapto, otro rapto, muerte y asesinatos, pero bueno, llegamos a nuestra época, llegamos al flamenco, donde tenemos que marcar el flamenco nuestro. Aquí vemos a este gran hombre, Antonio Grau Mora Rojo, el palmetero. Yo me acuerdo una vez que el maestro me lo pega, para mí la persona con más conocimientos del flamenco que yo he visto nunca. Yo le dije un día, digo, de unión, porque gracias no hemos tenido un Manuel Torres o un don Antonio Chacón, o no hemos tenido una niña de los peines, y me dijo, oye, Paco, él tiene un poco los palmeteros. Y ahí es donde me di cuenta de la grandeza que le daba cuando sale del terruño. Bueno, pues este hombre ya estuvimos hablando el otro día, para los que no estaban, el primero que cruza el charco, el Rojo de los Palmeteros en Nueva York, en el año 1892. Carmencita José, creo que conoceremos. Actuaciones en el 8, el 3 y el 15 de octubre en el Teatro Citado, en el que hemos estado hablando con su señora. Y aquí vemos lo que se presentaba en aquella época. La escuela bolero de esta bailadora, que fue la primera revolución del flamenco, la escuela bolero que hubo a nivel mundial. A nivel mundial, hasta tal punto que pasa esto. Si puedo verlo, claro. Y si no, pues. No me deja, pero bueno. La primera imagen en movimiento que se hace en la historia del cine, de todo, la primera imagen de movimiento que se transmite es una bailadora almeriense, criada en mi tierra, en la Unión, que cruza el charco, se hace una verdadera revolución y graba en 1894 una imagen que son los primeros movimientos, no es lo único que pasaría de cosas importantes. Bueno, vemos importantes grabaciones de la época. El otro día contaba que mi amigo Carlos Martín Ballester, dentro de poco, cuando saque su discografía, va a acabar con todos los flamencos. Se grababan con el fonógrafo Edison, por las calles, por las fiestas, por el pueblo, incluso el rock, el teatro de guerra, lo hemos visto, y van a salir verdaderas maravillas que este gran coleccionista ha conseguido. Bailadoras geniales, podemos hablar de bailadoras geniales a lo largo de la historia. Pilar López, su hermana argentinita, Antela Macarrona, la mejorana, la Rosario Mejorana, la de más arte, la de más gracia, madre de Pastor Imperio. Madre de Pastor Imperio, por supuesto. Carmen Amaya, bailadora genial. Una anécdota que pasa en Estados Unidos, Carmen Amaya fue una verdadera revolución. Después de Carmencita, Carmen Amaya, Sabica, se convierten en la verdadera revolución hasta que llega Paco Lucía y acaba con todo el mundo a nivel mundial. Carmen Amaya solía salir vestida siempre en masculino, bailar en masculino, y un crítico de Nueva York que la tenía tomada con ella decía que Carmen Amaya no era bailadora porque no sabía bailar con bata de cola. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando en el teatro, la noche, en primera fila, le reserva el sitio, una bata de cola con 20 metros de cola, y en una de las puertas, bailando por alegría, le echó la bata encima, y ahí se acabó el crítico del flamenco, donde demostró que ella bailaba, porque era la bailadora más genial de su tiempo. Bailadora genial. Guitarrista, el otro día hablábamos de guitarristas, podríamos hablar de infinidad de guitarristas. Aquí vemos a Adela Cuba, en el siglo XIX, ella estaba dando recitales de guitarra clásica y flamenca por todos sitios. Tercera España, cantadora, bailadora, guitarrista, genial. Por el prohibimiento del cante en el año 1900 por orden dictatorial en Madrid, y que el primero que se une es nuestro alcalde de la Unión, Jacinto Conesa, donde prohíbe el cante. Había una serie de carteles muy graciosos que todavía recordamos algunos hace unos años, que decían se prohíbe cantar y escupir. O sea, a esa altura estaba cantores geniales, Antonio Chacón, pontífice del cante flamenco, el papa del cante flamenco, como nombra el maestro de Las Vegas, o Antonio Grau, el gran revolucionario y creador de los cantes de las minas. Genial, Emilia Benito. Emilia Benito, aquí la vemos con uno de los pintores modernistas más importantes de su tiempo en América, donde la
escapa de su casa, que debuta en una compañía del abuelo de Chicho Ibáñez, el narrador, el de 1, 2, 3, y de Paco Alarcón, y se convierte en la reina de los cantos regionales, la artista más importante de España de los cantos regionales. Aquí vemos, célebre, preciosa, anécdota. Y voy a hacer muy brevemente, hoy como es el Día del Flamenco, yo creo que habría que hacer un pequeño homenaje a la gente a la que no se conoce, a la gente a la que hemos podido dar voz. A mí, una vez, de verdad, no es ego, no es pedantería, he tenido la suerte de estar en muchos sitios, de recibir palabras muy bonitas en muchos sitios. La palabra más bonita que me han dicho en mi vida es: Paco, tú le das la voz a la gente que no tiene voz. Gente que estaba perdida, gente que no la conocía a nadie. Y viene todo por una promesa que le hizo a mi padre. Yo rescataré a toda la gente a la que me va. Mi padre era un hombre genial, nunca le había escuchado hablar mal de ningún cantador. Nunca. Siempre hablaba bien, a todo el mundo le sacaba algo bueno. Y el otro día contaba la anécdota, la cuento muchas veces. Yo escucho a mi padre cantar un fandango y qué fandango más bonito, puedes cantarlo otra vez. Yo no lo conozco, ese fandango, yo era un crío, es el fandango de Guerrica, el mejor cantante que me estás contando. Cuando yo empiezo a hacer un programa con 17 años, un programa que fue ya premio nacional, se llamaba La Carta del Soberano, hacía un programa con la didáctica y todo lo que podía enseñar en ello. Yo quería hacer un programa donde la gente aprendiera, pero a mí siempre lo he dicho, no me importaba, yo no sabía dónde llegaban las ondas, no estaban los nuevos medios, a mí lo único que me importaba era llegar a mi casa y que mi padre me felicitara. Preparo un programa por Taranta genial, los mejores taranteros de la historia descubrimos, le ponemos nombre y apellido a las tarantas, le ponemos, bueno, una semana preparamos un programa genial y cuando llego a mi casa, orgulloso esperando que me felicitara, digo, ¿qué te ha gustado el programa? Y dice, pues no, porque no han nombrado a Guerrita, no han nombrado a Juanegra, no han nombrado a Rampa, no han nombrado a cantadores geniales del tarantero. Y fue cuando yo hice la promesa y dije, yo reivindicaré este hombre que no conocía a nadie. Había pasado desapercibido y vemos la presentación del libro. Por eso, en la dedicatoria a Manuel González Guerrita por dejarme soñar su sueño. O sea, me metí tanto en el personaje que parecía que lo estaba viviendo, que había vivido con él años y años en la misma casa. A mi padre Alfonso, padre de niño Alfonso, que me alumbró para descubrir mi luz, darle voz a la gente que ya no la tenía, por lo menos a los que puedo. Llevamos un cantador genial. He tenido la suerte de hacer biografías de Gran Faneca, cantador genial también, cartagenero, de sacar importantes proyectos como este concurso del 21, que todo el mundo lo ha plagiado, todo el mundo, lo descubrimos, era yo novio de mi mujer y nos íbamos a ver periódicos y lo descubrimos en el año 90, 91, lo publiqué por primera vez en el 96, después todo el mundo lo ha cogido. Lo importante es que se publique, es el primer concurso de flamenco que se hace en la historia, así lo hicimos en Granada. ¿Y dónde fue? En nuestra Cartagena, en nuestra tierra. Hasta que el pueblo las canta, las coplas no son, y cuando el pueblo las canta, ya nadie sabe su folclore. Iván, ¿cuánto nos pasa por el pueblo? ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuántas poesías? Muchas veces cosas de risa, cosas chavales, todo muy malo muchas veces, pero a veces salen unas genialidades que se pierden en el instante del momento. Un libro de un artista genial, que nace en un barrio pobre, en un barrio cercano al puerto, en un barrio de prostitución, en el barrio del Molinete, en un barrio donde están las muchachas del Molinete, decía la letra del Molinete, muchachas del Molinete preparadas y las mañanas. Y viene la Vende Núñez con 200 marineros, muchachas del Molinete. Esta es la verdadera situación de un barrio humilde. Hablando de 1913, me graba esta gran cantadora Josefa Moreno, la antequerana, muchachas del Molinete, del barrio de Manero. Rafael Guerra Bejarano, el segundo califa del todo cordobés, del cual coge el nombre. Fue muy rápido porque me gustaría, no se lo he dicho antes, pero que en cualquier momento quieran participar, quieran preguntar, yo me detengo y no tenemos por capaz de todo exclusivamente. Los concursos de cante que se hacen en Cartagena, una verdadera revolución. Aquí estamos hablando de concursos
concurso del Corpus de Granada, 1922, el primer concurso hasta la historia, un concurso importantísimo, el gran Federico García Lorca, fluye, llega ese romanticismo del cantor con 72 años que llega andando hasta Granada desde Morón de la Frontera, el Tenazo de Morón, joven Manolo Caracol, un niño, hijo de Caracol del Culto que había cogido, ¿verdad? Por supuesto que la importancia que tiene en el flamenco es única, tuvo la gran fiebre de los concursos, pero el Diario de la Tierra del 29 de enero de 1921, en su página 3, dice lo siguiente: Café del Tranvía, gran concurso de cante flamenco para los días 2, 3, 4 y 5 de febrero, por los celebrados de los poderosos cantadores Patricio. Está genial que pronto sacaremos el libro, hablamos, le aportamos un cante, Patricio Alarcón, cantador genial, Fanega y Rampa, acompañados por José Grau, hijo de Roque Valpargatero. Aquí vemos ganador del Rampa, primero el concurso del 26. El libro no porque yo haya hecho el libro, porque tiene una vida apasionante, un cantador apasionante. En el año 1925 ganaba 2 pesetas trabajando todas las noches en el mítico Café del Tranvía de Cartagena. Es contratado para ir a Barcelona por 10 pesetas por noche. Hay la cantidad de 10 pesetas que lo vemos en su llegada a Barcelona con el gran guitarrista Miguel Borrú en el año 1926. Con Luis Yáñez hablaremos un poco de Luis Yáñez. La foto me tiene completamente enamorado porque son 2 víctimas de la guerra en diferentes bandas, cada uno. El guitarrista Luis Yáñez, hijo de migrantes filipinos, con el gran Rafael Pareja, que es el que lo lleva a Madrid, del que hablábamos antes. La ópera flamenca, importantísima, la ópera flamenca. La ópera flamenca es una época denostada completamente en el flamenco, donde no se le ha dado la importancia. Para mí es quizás la época más gloriosa del arte flamenco. Por supuesto que hubo cantadores y artistas y bailadores que quizás no daban el perfil de grandiosidad, pero era donde tú podías ver un elenco con 30, 40, 50 artistas por 3 pesetas, 4, 5, incluso 2 pesetas en una plaza de toros o en un gran teatro. Artistas de la talla de Antonio Chacón, que gira en el año 28, Manuel Vallejo, Angelillo, Marchena, la Niña de los Peines. Rita se convierte en el gran triunfador de esa gira del 28. Las primeras escenas teatrales del Alma de la copla andaluza que protagoniza nuestro personaje, y ya en el año 28 de pasar de 2 pesetas en el año 26, que cobraba a 10 pesetas, 1000 pesetas por función, hasta 3 funciones, 1000 pesetas del año 1928. Espectáculo grandioso, el nombre del que no voy a detenerme mucho porque me gustaría hablar de otras cosas. Aquí vemos los hermanos Machado, la foto, los hermanos Machado en el centenario de la Rola Salada Puerta en el año 1929, en noviembre, en el Hotel Ritz de Madrid. Centenario de actuaciones. La copla andaluza, protagonizada por nuestro personaje, llevaba 500 representaciones ya. Y vemos en el teatro un cantador genial, la primera peña flamenca, un guerrita de cine. Bueno, todos sabemos la primera película del cine sonoro español, según Televisión Española, El misterio de la Puerta del Sol, donde se protagoniza por un cantador grandioso, un gran malagueñero de Linares, una malagueña preciosa, con Diego Moreno, el personaje que vemos, podremos ver el vídeo, pero para no extendernos más. La primera película de cine sonoro español integrada el Coliseo Castilla de Burgos, el 11 de enero, históricamente, pero el 7 de enero, 4 días antes, en el Teatro La Zarzuela se estrena Fútbol, Amor y Toros, con un productor de sonido español. No venía como las otras películas que venían de Estados Unidos, el equipo de sonido, una marca Filmófono inventada por un invento sonoro, por un ingeniero de sonido vasco que se graba, y todo lo que se escucha en esa película es el canto de Guerrita
con las escenas costumbristas de la Andalucía de la época. Llegaron películas como la primera versión de Relicare de 1933, la primera versión de Relicare sonora que nos reproduce nuestro personaje, Rita, el amor gitano, como más no sé, artista de la época. A partir de ahí, de 1929 que sale, viene esa verdadera revolución de las películas sonoras españolas, donde podemos ver desde Pedro Marchena, genial, Martingala y películas preciosas, Angelillo, la cantadora de la época, hablamos también un poco de la época republicana, de los artistas de la guerra, de esta época que fue deprimente para la historia de nuestra España. Cantando en la trinchera, en Jaén, el niño de Jaén, en el año 1936. Los soldados que no comprendían esa guerra pasaban de trinchera en trinchera para hacer la juerga flamenca. Al día siguiente se volvían a matar, pero ese día estaban de juerga. Artistas como Juanito Marchena, guitarrista, que aparece el segundo en pantalla, cruza la trinchera porque vio una juerga y alguno no sabía que iba a cruzar para estar de juerga y lo mataron entre trinchera y trinchera. Chaconcito que desaparece también en la guerra, cantador muy niño, cantador genial de aquella época. El corrupto de Algeciras también, muerto en esta lamentable guerra. Luis Llance lo confunde, los republicanos lo confunden con un alto cargo, un señorito, le dan una paliza y aparece muerto en la mayor de la época. Entrega, que tiene que salir viendo. O personajes del flamenco. A mí me gusta siempre sacar las primeras noticias que llegan a la historia. Y por lo que sea, el flamenco ha llegado siempre el primero a todos sitios. Si hablamos de la primera película en movimiento que sale, una bailadora española en 1894, grabada en Nueva York, Carmencita Moreno. La primera película del cine sonoro español, Todo lo que se oye, Manuel González Guerrita, año 1928, se graba en 1929, se estrena en el cine sonoro. Pedro Martín, niño Chato de la Venta. Chato de la Venta es cogido en Cáceres, condenado a muerte, sacado a un lado mucho del régimen. Han hecho letras provocadoras, letras de risa, era prácticamente un gran cantor, pero también un gran comediante, y lo condenaron a muerte. Al día siguiente le iban a matar y del miedo esa noche le dio un infarto murió. Pues la primera película de dibujos animados que se hace en España sonora es con este hombre, con la voz de este hombre y con esta viñeta del hombre. El flamenco se está entreteniendo a todos. Vemos la compañía, bueno, Juanito Valderrama, debuta la compañía de Guerrita, un cantador genial, que cuando ustedes quieran venimos y hablamos que estaríamos horas y horas hablando de este personaje, cabrón. Por cierto, he leído algunos libros, no tienen necesidad, los tienen de 15 euros, pero íbamos a tirar la casa por la ventana y los vendo 10 euros, porque lo que quiero es que conozcan al personaje. Pasamos y seguimos pasando, como estamos hablando del flamenco que yo siento. Bueno, vamos a escuchar. ¿Hay sonido? Sí. Bueno, pues ya no sé lo que... Vale. 1933, primera versión sonora de la película El Relicario. Guitarra Pepe Delgado, guitarrista genial Carlos Técnico de la época, muere asesinado en un café cantante de México en los años 60. Ahora pide grabación. Es la grabación, no es. Esto va a hacer de rápido. Pero la técnica era grandiosa para ese tiempo. Este flamenco al que yo me refería cuando mi padre le escuché cantar el flamenco de Guerrita y le prometí que algún día publicaría libros de toda esta gente que estamos viendo ahora. Fíjate que te remonta al Pena Padre, a Vallejo,
esa época, ¿sabes? Un fandango de Vallejo llevado a su terreno, a su forma. Se la lleva a su terreno él, claro, pero si no estaba Vallejo, te decía que... Esas son las generaciones. Decía que le recordaba a Vallejo, sí, de hecho fue su mentor, el que lo saca de Cartagena, que se enamora de él, que lo lleva, el que lo coloca a trabajar en Sevilla. Él se lo paga con el tiempo, se lo paga con esta justicia, siempre le tuvo agradecido a Vallejo y de hecho en su propia compañía, cuando Vallejo ya nadie se acordaba de él, crea ese espectáculo sobre andaluza para devolverle todo lo que le debía al general Vallejo. Fue representante, artista, llevó a su compañero artista más importante, a Carmen Amaya, a Manuel Vallejo, cuando muchas veces hay artistas que pasan desapercibidos, que completamente desapercibidos, cuando te metes un poco en la vida de ellos, te das cuenta que fueron los más importantes. Que grabó la primera película sobre el cine español y las primeras obras teatrales junto con Pena Hijo. Son los que más representaciones hacen, junto con Pena Hijo. Esas escenas teatrales de amores y desamores, donde acababan muertos por el amor de una mujer y hacían los duelos a fandanguillos. Tengo también infinidad de obras con el gran Angelillo, que se convertiría en el verdadero artista de ese momento. Pero bueno, esto era el flamenco que yo siento, y como el flamenco que yo siento, quiero hablar un poco de algo. Yo llevo defendiendo esta tesis cuando yo ni siquiera podía imaginar que yo iba a ser trovero. Yo soy aficionado al toro desde que era un crío, siempre bajo la batuta de mi padre. Y había una cosa que a mí no me gustaba y sigue sin gustarme del toro, siempre lo he dicho, mi compañero me puede decir si es mentira lo que estoy diciendo. No me gustaba el cante del toro, no me gustaba, no el cante del toro, sino la calidad artística de los cantores del toro. El toro era mucho más importante que eso, era mucho más importante hasta tal punto que todas las músicas salen del toro. Decía el maestro Fosforito, desde el principio del tiempo, antes de que tú nacieras, ya te estaba queriendo. Y qué verdad más grande que es. Desde el principio del tiempo, antes de que tú nacieras, antes de que naciera, la música se está improvisando en letras. Siempre. El flamenco nace de letras improvisadas. A la gente dice ahora, claro, el trovero unos años, 12 años, 15 años, ya lo estaba defendiendo hace 30 años en congreso. Y ahora vamos a ver hasta dónde llegamos. Decía el maestro Ángel Roca, el gran maestro Ángel Roca, toro y cante están unidos por un brillante eslabón, de igual entraña nacidos, por igual vientre parido el trompo y el cante son. El maestro Ángel Roca, que tuvo como cantador suyo, al maestro Antonio Piñera, el maestro de los cantos mineros, que tuvo cantándole a Juan Valderrama, la letra suya en directo, la castilla del tropo tiene la palma del gran pueblo de la Unión, el tropo y el cante son hermanos del pueblo de Alba. Y vamos a ver un poco por qué son, y vamos enseguida y enseguida invitamos a Iván, y echamos un ratito y estamos en Trobar es saber unir el verbo y la inspiración, saber pensar y sentir, y en bello y solo fundir pensamiento y corazón. Eso dice el maestro Ángel Roca, y es verdad. El toro era símbolo de libertad. En mi época, perdón, en mi tierra, en esa época, en el siglo XIX, se trabajaba prácticamente en una forma en semi-esclavitud, por no decir una esclavitud completa. La única forma de evadirse era esas juergas noche y noche interminables de juergas. Aquí vemos que el tropo que se hacía, esta foto del llano del Real, del último tercio del XIX, donde vemos una fiesta de lo que podríamos llamar una fiesta de cuadrillas, como aquí tanto conocéis, donde se estaba haciendo el tropo. Tenía su parte de razón, no su parte de lógica. La lógica es que venían de tierra almeriense, 47 municipios habían representado en la ciudad de la Unión y vinieron con su cultura, no con el tropo, como se está hablando, como se ha podido demostrar después. Venían con unos preámbulos de tropo. De hecho, está demostrado que los troveros que vienen de Almería, el único trovero genial que hubo fue José Castillo, al que ahora veremos, y llegaron con 8 años. Difícilmente podía ser un trovero por aquella época. O
por momentos que llegan a mi vida y que les doy vuelta y que les busco un porqué de la aplicación de momentos que he vivido con gente grandiosa. Llegamos a la mina Grupa Vicente, a la Unión, una mina que desgraciadamente han estado cerradas y quieren recuperarla. La va a recuperar porque tenemos un alcalde, yo digo ahora que Joaquín Zapata, un muchacho con 30 años, que es un fenómeno, un trabajador encomiable, y va a recuperarla. La nefasta, 8 años nefastos que hemos tenido en la Unión. Yo no soy político, yo no soy político. Hemos tenido 8 años nefastos donde casi hundido el festival, donde tenemos la mina visitable más grande de Europa, cerrada, por la dejadez, y ahora cuesta una millones de abrirla. Bueno, pues el maestro Enrique Morente llega a la mina, se la estábamos haciendo la visita. Ahí pasaron cosas para hacer 2 millones de conferencias de la hora que vivimos dentro de la mina con el maestro Enrique Morente. Bueno, hasta tal punto que iban hablando de la visita y Enrique iba todo el rato callado, mirando para arriba, callado. Y yo decía, esta es la suya. Y yo tenía que preparar que lo grabara, que estaba tal, y ahora cuando dejamos abajo grabamos. Y él, abajo, no sé si habéis conocido la mina, si la habéis visitado, un sitio precioso, cuando sabéis que habéis invitado, y además tenemos una charla y que ese día me comprometo a que paséis gratis y que hagamos una charla. Hay una especie de cúpula de 8 metros de grande, la Capilla Sixtina, que llamaba Paco de Navé, y Enrique se queda callado, empieza a entrar una tonalla y donde Enrique me puede echar una foto, que no va a cantar la tonada, y va a cantar. Enrique pudo hacer, bueno, nos cogió el pesado de turno que hizo que no pudiéramos grabar ese momento mágico de la inspiración del maestro. El maestro iba gracioso, pero iba jodido, porque no había podido cantar, y él sentía cantar, estábamos hablando, el flamenco se siente o no se siente, el maestro sentía el flamenco por encima de todo. Y dice, Paco, ahora entiendo yo ese paso que tengo acá en el minero. Si la pena del minero era la tragedia que se estaba viviendo en aquel momento, la tragedia, hijos que morían de inanición, la renta de mortalidad infantil más alta de España, la teníamos en la Unión en esos años, familias que quedaban viudas con 3, 4, 5, 6, 8 hijos con 25 años, con 30 años, el cementerio está lleno de niños enterrados, de personas con 20 y tantos, 30 años, enfermos de silicosis, haciendo de las minas. ¿Cómo van a cantar alegre? Los primeros cantos mineros, según la discografía que revisamos, los libros de guitarra, se tocaban en el tono, yo sé que había músicos, hay muchos músicos, se tocaban en el tono de Granadina. Granadina primero, Granadina es un cante muy bonito, melancólico, donde uno da la belleza del alambre, del recoro y todas esas cosas, pero con los cantos mineros como que no entran. Entre otras cosas porque también tiene que ser tartán para poder cantar en el ritmo de aquella época que se acompañaba sin cejillas, que las cejillas fue un invento que se hizo para poder adaptar las diferentes voces al instrumento. Más tarde se importa el toque por malagueña, pero para las letras del canto minero hacía falta algo que diera la tragedia del momento de esa letra. Y ahí es donde se inventa el paso sostenido. Y ahí es donde el trovero tiene mucha importancia. Eran las letras del trovero y el cantar del tartanero, como decía el maestro Ángel Roque, hermano y hermano. Hablamos de que el tropo viene de Almería, de que tal. No tengo nada en contra de Almería, de hecho, de mis 4 ramas de mis abuelos, las 4 ramas vienen de Almería. Voy todos los años muchas veces a dar conferencias y cada vez que voy a dar conferencias pues les tengo que desacreditar muchas cosas de los cantes, porque la unión no es porque se entierra, no es porque ya nace, reunió las condiciones para que todo se fraguase. Todo se fraguase, el dolor, la pena, la riqueza de uno y la miseria de otro, la muerte. Y decía Núñez de Prado, cuando hablaba de los cantos mineros, he empezado hablando de eso, los pueblos que más sufren son los que más cantan. Bueno, pues Pedro Morato venía viniendo de verdulería desde Vera, un burro, aquí vemos Pedro Segura, Pedro Morato, desde Vera hasta y la
soy del reino de Almería, donde nacen los tempranos, y en amaneciendo el día me encuentro con el Morato que vende verdulería. O me llaman Pedro Morato y soy Gabriel de Vera, con mi guitarra en la mano, señales que venga tela, Bernardo. Que digo yo, que si viene de Almería a la Unión y canta echando letras, hay que tener papel de esas cuantas. O sea, de Trobo estamos hablando, de hecho, las letras que nos llegan de esa época, si nosotros vemos aquí las diferencias de colores, vemos la asonancia del Trobo, de todo lo que nos ha llegado del Morato y de las letras del momento. El maestro Antonio Piñana recoge una serie de cantes de otro cantador del Trobo y trovero del Pajarito, del que tenemos muy poca constancia. Se da tener de fama y le echa mucha alegría. El Pajarito me llama, no hay en toda la realidad que tengo nosotros. Estamos hablando del primitivo. Pero aquí me encuentro con un hombre. Yo tenía que demostrar públicamente en un congreso, tenía que demostrar públicamente que el cante tenía que salir del Trobo, las letras eran improvisadas. ¿Cómo vas a sentir si no estás improvisando? Eso llega a los cantadores de ahora, y no lo digo como crítica, pero se lo digo a ellos muchas veces, y llevan una letra, llevan cantando todavía la misma letra, el mismo estilo, que usted no está sintiendo. Usted se está aprendiendo un negocio como el que aprende a levantar una pared, o como el que hace un torno, o como el que conduce un coche. Usted está trabajando de memoria, no de sentimiento, del arte flamenco, no el arte flamenco, la poesía, la música en general, la improvisación, el teatro, el cine, las artes, en la pintura, tienen que hacer un sentimiento para que sean reales. Bueno, pues don Benito Masi Prat, en la ilustración artística, nos dice esto. En 1885, el romancero de la pasión y muerte existe en España, aunque no suele correr en colecciones y libros vulgares, como el Morico y el Histórico. ¿Acaso son derivaciones de las saetas de Semana Santa? Comprueban esta opinión los lugares comunes que suelen encontrarse en las poesías cultas y los trozos de romance y coplillas improvisadas, hoy existentes que a vuelta de variantes perfecciones palpables revelan su antiguo origen. A partir de ahí, empezamos a ver todas las letras improvisadas, o padre de alma, ministro de Cristo, tronco de nuestra Santa Madre Iglesia, los cantos de temporeras para que viniera el tiempo, los cantos de los pajarillos, los corridos que hacían los gitanos donde contaban los trabajos de la fragua, los trabajos del momento, todas las letras y los cantos mineros empiezan a conformarse a partir de con las letras del torero, del trovero. Un lunes por la mañana los picos de los tartareros le robaron las manzanas a los pobres arrieros que venían de tocar. Trobo perfectamente estructurado. Yo lo grababa con Antonio Chacón en 1898. Fueron los firmes puntales del cante cartagenero, la Peñaranda, Chilares, el Róparo, el Paquetero y Enríquez de los Vidales. Si vas a San Antonio, a la derecha te inclinas, verás en el primer camarín a la pastora divina que es vivo de Eso es la verdadera. Aquí vemos montones de trobos que graba Antonio Grau, que graba Antonio Chacón, que graba los artistas más importantes de la época, Cante del Morato, La Murciana, todo con trobo primitivo. Esto es uno de los momentos clave en los que yo me di cuenta que la copla improvisada tiene mucho en la creación del flamenco. José María Marín, el más grandioso de todos los troveros, reconocido por todos los que lo conocieron, y todos los que le precedieron como el trovero más importante de su tiempo y seguramente el más importante a nivel mundial de su época. Va a Mazarrón en 1903 a hacer una velada de trobo junto con Castillo Marín, va precedido de una fama muy importante, pero era un hombre que ni era guapo, ni era bien vestido, ni era cuidado. Fijaros con quién controvertía, controvertido como José Castillo, trovero genial, coetáneo suyo junto con el minero, y el público empezó a reírse de él. Este gran Marín, este es el famoso Marín, y Marín improvisó esta mentira. Soy piedra calaterrera, cualquiera me arroja al verme, parezco como por fuera, pero llegando a romperme doy el metal de primero. Ahora veremos como adelante, aquí vemos diferentes grandezas del trobo de aquella época. Manuel Capena, el mejor tarantero de todos los tiempos según Pepe Marchena, no lo está diciendo Paco Paredes. Lo dice Pepe Marchena que cuando le dicen, ¿eres el mejor tarantero? Y dice, no, mejor que yo. El año pasado, en el año 28, dice, murió el mejor tarantero Manuel Cacera. Manuel Cacera, que ha pasado a la historia del flamenco por su maravillosa taranta y por ser el padre de la hija no reconocida
de los Peines, que no lo diría Pepe Pinto. Yo no tengo inconveniente de pasar el río a nado si supiera ciertamente que esto está al otro lado del pueblo. Todo perfectamente. Bueno, pues esto es lo que hablamos. 1903. La gente se ríe de Marín. Marín, abrumado, dice: soy piedra que la terrera, cualquiera maneja al verme, parezco el cómodo por fuera, pero llegando a romperme, doy un metal primero. Llega este cantador, Joaquín Vargas Soto, el cojo de Málaga, uno de los cantadores más importantes de la historia del flamenco. O la oscura vagaría bajo un minero cantando, mientras canta va pensando si estará la novia mía que por mí quedó llorando. Luego los cantadores también suelen hacer las letras a su manera y rompen las estructuras musicales. Pasa controversia entre Marín y Castillo, Tú la máquina y el fuego, que luego se hizo una obra de teatro en 1933 con una. Vamos a pensar solo un momento para que veamos la grandeza de la rumba improvisada. Y va a pegar el tazo de los sabios. Seguida. Voy a huir. Tendré que cortar la guitarra tónica, que ya tocamos poco, pero poco técnicamente, pero mucho tiempo. Terminamos. Letras improvisadas que salen en segundo, en un momento, los cantores le graban, le plenan. Letras anónimas se les llama, letras que se graban los troveros. Qué loco amor, maestro Ángel Roca, hermano del corteano. Niña de la niña, la también maestro, la niña de los peines, la cantaba más genial de su tiempo. La renta la graviera, deja que compre la mina, te voy a comprar un refajo. Una agua linda y fina que se asome por debajo 3/4 de Borsalina. Estamos hablando también de un trono de Marín. O de Marín. Voy a llevar estos momentos porque esto sí quiero que, sobre todo porque esto digo, si viene un trono ya medieval y es una música antigua que hemos recuperado. Cuando Marín estaba en el lecho de muerte, se estaba muriendo, fueron a avisar al médico. Y dijo Marín a la mujer: cuando la muerte se inclina a llevarse a los mortales, no existe la medicina ni los grandes capitales, lo manda la ley divina. No vaya por el medio que me muero. Pues fijaros, una grabación casera de Pepe Marchena. Pepe Marchena lo adoraba, a Marín de Castillo. Él mismo lo dice. Lo graban y queda para la historia. Letras que hace Marín en el lecho de muerte. Bueno, puedo hablar mucho, igual he podido hablar de que antiguamente se cantaba con la bandera del campo de Cartagena, el trobo. Vale, ese es mi maestro, no es del campo de Cartagena, en la bandera que conocemos todos, que va arriba de Mural por Soledad. El primero que la graba, a ritmo de fandango de este hombre, Pepe Pinto, y lo que se cantaba era un fandango primitivo con una velocidad. Luego la niña de los peines, que es la que hace los famosos a su mujer, la hace el ritmo primero en Soledad, después Mural por Soledad, y es como se conoce. Este es el canto primitivo que se hace con los hombres. ¿Y quién es que lo graba? Un flamenco. Tenemos importante, Pepe Pinto. Genial, que no ha pasado la historia. Ha pasado la historia como el marido de la niña de los peines, cuando uno de los cantores más geniales que ha tenido el flamenco.
fuera el padre, también padre de la única hija de Pastora, de Dolores. Le dio los apellidos. Bueno, entonces seguimos porque vamos a terminar ya, pero quería que lo escucharais más. Bueno, esto sí lo vamos a dejar. No lo cuento yo, lo cuenta Marchena. Los tiempos de la Taranta. Vamos a las noticias de La época de la Taranta, antes de iniciarse, pues había unos trovadores que se contestaban, Marín y Castillo, que eran muy buenos, del campo de Argaz, en Cartagena. Campo de Argaz, donde vivimos nosotros actualmente, en el campo de Cartagena. La Taranta, ya dicen, había otros trovadores muy buenos que se contestaban. De ahí sale el plan. Esto es una conferencia en 1972 de la Universidad de Sevilla. Con su guitarra se tocaban y se contestaban, ¡ay, dímelo, hombre, por qué muere! Dime el hombre por qué muere y el sol por qué enferma. Los astros porque se mueve y el mundo entero y le contestaron, ay, el sabio que más se ve tenga una luz natural. Un mundo y lo compruebe, Una obra de arte como Taranta y como documento inédito que cuenta, bueno, Pepe Marchena empieza la primera vez que llega a nuestra tierra, a Cartagena, a la Unión, llega en el año 21, en el año 23 ya aparece en infinidad de carteles, incluso se dice que la guerra le pilla en Jaén, la guerra le pilla en Cartagena y durante unos meses está trabajando haciendo bolos, conocía muy bien a Marina Castillo, me ha estado con ellos 1000 veces y dice cómo llegan los inicios de la Taranta. Bueno, pues aquí vemos las diferentes formas de los versos, hasta el verso alejandrino, y con eso, un día probando, se me ocurrió improvisar un cante por seguidilla, con la guitarra y todo muy mal, improvisé y me di cuenta que se podía. Digo, si yo puedo, los primitivos también podían, cada uno a su forma. Pero es que después empiezo a improvisar por solear, empiezo a improvisar y empiezo a meter toda clase de cantes improvisados. Estrofas de 3 versos, por ejemplo. Porque la pena me ahorca, yo me riego en el flamenco en bella ciudad de Lorca. Por solear, por ejemplo. Por bulería. Bulería por solear o canto. Estrofas de 3 versos. Estrofas de 4 versos, soleá, bulería por soleá, tientos, tangos, peteneras, marianas, milongas, romance, rumba, etc. Tenemos 4 versos, de improvisamos. 5 versos, todos los cantos derivados del fandango. Malagueña, cante minero, de Huelva, de Córdoba, Granada, fandangos personales, saetas, etc. Estrofas de 5. Estrofas de 6 versos, bulería, colombiana, chilena, que inventa el gran Guerrita, milonga, estrofas de 8 versos, chilena y otros cantes de ida y vuelta, bulerías también, las coplas por bulería que se pusieron tan de moda, estrofas de 10 versos, por ejemplo, bojira, milonga, minerita y bulerías en las coplas. Aquí vemos la estructura del cante minero tal como la conocemos, un tropo perfectamente. Tengo el librito de fortuna que me lo regaló un marinero, al reflejo de la luna, yo le di el renglón primero como tu carne. Eso ya lo graba en 1907 el hijo del rojo, el alpargatero. Estamos hablando de un tropo perfectamente estructurado de la época. Aquí esto fue lo que pasó. Esta letra, yo estaba tocando la guitarra,
Lo más difícil de improvisar para un improvisador en el flamenco es el cante por seguidilla, porque según la seguidilla el verso se puede hacer más largo, más corto, según tiene que tener un conocimiento de los cantes. Y saco esta letra. Desplazados del mundo cuando huían del mundo por etnia, religión, conflicto armado, pobreza y miseria y persecución. Hambriento destinado, lamentos de muerte, viajar rechazado que creerá el sol ante su suerte, suspiro de muerte por cada paso cada día. ¿Qué te ha pasado siendo tú tan bueno, maldita querida? Tan malo, mi sino. Eso fue lo que me demostró que se podía. En Castilla vemos la estructuración de la cantina, por solear, por tango, popular por solear, bulería. Eso lo hemos hecho en muchos escenarios, cantadores como la primera Raquel Artero, que por cierto está pasando un delicado momento de salud. Me mandan un beso desde aquí, está, bueno, la pobre lo está pasando bastante mal. Juan Pinilla, Rocío Márquez, Juan Ramón Caro, Antonio Contreras. Bueno, Juan Pinilla me pasa una cosa en Montefrío. Hace 2 años yo iba de presentador, me da el Ferrona y todo lo que canta ese día lo canta con letra improvisada mía. Yo improvisaba la letra y él me decía la vestida, que dije para ver un compromiso, salimos airosos, gracias a Dios. Bueno, pues tenía por aquí algo, yo si lo encuentro, antes de invitarme a mí, no sé si lo tengo aquí, por lo menos. Sí. Esto, la rama de Murcia, por ejemplo, una estructura de flamenco, yo estoy entre el público y ya los cantores se van a estructurar que no me ven, donde sacan y hacen cosas como esto. Nada de luego. Lo que yo quiso, lo hacemos en cualquier estructura. Señoras y señores, este es el futuro del arte flamenco, este es el futuro de la música. Hay que nutrirse en el pasado para hacer el futuro. Yo, persona que va a un espectáculo, que va a los festivales, que va a los sitios, me canso de escuchar siempre lo buena que era mi madre, que se murió, y hay cantadores que compuso. Yo estaba en el Festival de Canto de la Mina, el festival más importante del mundo de jurado, y hemos estado 4 noches escuchando las mismas letras, los mismos cantes, los mismos fallos, las mismas respiraciones, y digo, ¿es que esta persona no siente? ¿Es que esta persona no siente? Son máquinas. Pues ahora vamos a hacer un poco. Antes de invitar, ¿queréis alguna pregunta? ¿Queréis intervenir? ¿Queréis alguna cosa? Una sola. Hablaba antes del primer cantador, de la Juliana. El que más he escuchado ha sido Juan de la Plata, que lo estudió bastante. Y resulta que no era gitano, que era payo. Al final, o sea, no era que era payo. O sea, que el primer cantador no era gitano, era payo. O sea, que el cante está inventado por un payo. Y él entonaba un pregón, vendiendo agua, era aguador, vendía agua por las calles, con su botijo y su burra, y vendía agua por las calles. Entonces él hacía una tonada, entonaba, ahí viene la palabra tonada, entonaba un pregón. Y el pregón que entonaba era la tonada. La tonada que es la madre prácticamente de muchos cantos. ¿Vale? Como tú sabes, no solamente de la tonada es más de la debla, del martinete, de la seguidilla, y a la vez realmente de los chientos, de los tangos, y más de todo. 4 cantes serán de Luis. Tona grande, tona chica, tonada del Cristo y tonada de los pajaritos. Claro. La única que llega a nosotros. Pero la primera tonada esa, la que entonó tío de la Juliana. Pero la única que llega a nosotros, y es gracias a Manuel Vallejo, que la recupera, la graba en los años 20, como remate de un cante de Sevilla, perdón, de un cante por saeta, y la... Ten en cuenta, Paco, que los cantes se meten todos en el siglo XIX, principios del XX. Decía la Vega, lo recuerdo mucho porque fuimos muy amigos y yo lo admiraba.
ir a ver amigos. Los flamencos muchas veces les da mucha rabia cuando me dicen ¿quién es el que más sabe de flamenco que no has conocido? José Las Vegas. Entonces, como todo el mundo quiere saber, pues parece que sí. Pero es que yo con José Las Vegas en la flamencología me pasó igual que con Enrique Morente como artista. O sea, yo vi cosas, detalles en él que no había visto nadie, y es el padre de la flamencología como maestro de todo. Todo, él nos enseñó cómo se investigaba. Bueno, el investigador antes decía el maestro Las Vegas, claro, porque es que vamos a cantar puro, ahora dice los finales que vamos a cantar puro. ¿Y cómo sabe usted cómo cantaba Diego el Picao en 1850? O llegaba el Picao, ¿cómo se cantaba el Jerez? O sea, sabemos lo que llega a partir de la discografía. Y a partir de la discografía estamos hablando de los primeros pimientos de cera, que por cierto, algunos han llegado con un sonido malísimo, que no puede ni apreciar lo que se está haciendo, o los mismos surcos que salen en la primera canción de 1898. Yo sí quiero decir una cosa. Tú puedes decirlo porque ahora No, lo digo a voz chica, pero como a modo de invitación. Porque en el flamenco pueden haber muchos datos. Podemos estar hablando horas de lo que yo sé, de lo que no sé, da igual. El flamenco, como el jazz, como otras músicas que tienen alma, es una música de raíz, que te hace que conectes con la tierra, que sientas. Cantan la pena, pero cantar no se basta. También alegría. O sea, es algo que te hace sentir, pero que te mueve, que te estremece, que cura, sana, equilibra. ¿Cómo se hacía? Pues como los antiguos, como los indígenas, un fuego y un círculo alrededor del fuego. Y así pasaban la noche casi hasta el amanecer. Y era maravilloso. Puede que no haya fuego, que ahora será un salón, que en torno a una botella de vino, una de whisky ahí en plantar. Pero se sigue haciendo el círculo. El círculo es divino, es conectar al hombre, a la parte que siente, a la parte del suelo, con lo de arriba. Y todo pasa a través del corazón. Y se pulsa, hay muy rítmico. El corazón hace pum pum. Pues háganlo ustedes a como quieran, por bulería, por soleá, por seguidilla, pero tengan la experiencia y olvídense de los datos. Da igual que sepan lo que están oyendo o no, pero si lo sienten, son flamencos. Yo fui a la Gran Silverio en la muerte de su único hijo, Enrique Ortega el Gordo, que hemos hablado de decía, habrá sufrido mucho, y fíjate que sí he sufrido, que me tira toda la noche cantando por sí. Como el arte me destino, como el arte tanto quiero, pongo aquí un camino al gran trovero lorquino, que suba este trovero. Trovero que venía en la tierra. Profesor Bernardo, gran músico, gran persona, y bueno, y le doy las gracias primero por venir y segundo por esta rebelde. Maestro, estamos bien. Vaya. Un saludo muy cumplido. Ahora les quisiera dar. Como público he venido y me ha comprometido y tengo que trabajar. Los versos de Divergen, en mi mente los escucho porque en mí suena la miel, y como he hablado mucho, ahora que trabaja. Sí que hablaste y te oyeron. Fue una charla muy bella. Su interés en ti pusieron, pero a ti no te aplaudieron, no han aplaudido a ella. Y yo me quito la capa. Si soy pieza de museo y el destino se me escapa, habiendo un tío feo, pues me aplauden a la guapa. También he pensado ahora en ella, jamás en otro.
pues su voz es seductora, siendo tan buena bailadora, ante coño vamos nosotros. Pues podemos escucharla y debe de comprender que podemos adorarla. Y dice que vamos a hacer, pues lo que tenemos es que admirarla. Canto como una chicharra, no se me puede escuchar, pero montemos la farra, que alguien traiga una guitarra y que se ponga a bailar. Como el arte se realiza, y lo digo así, lo creo, aquí pongo la baliza. Déjate ya de rodeo que te lleva una baliza. La charla fue muy bonita. Con atención te he oído y ahora sí te felicita por rescatar a Guerrita de las redes del olvido. Si he nacido en la unión, si tengo dentro el elenco, si es mi vida, mi pasión, no voy a amar el flamenco si está en mi corazón. Un alma que es virtuosa no siempre alcanza la gloria. La vida es muy velidosa. Ya sabemos que la historia resulta muy caprichosa. La historia puedes sentirla. Y aquí te puedo decir que puedes dentro decidirla. Y la historia está para sentir, también para reescribirla. Sé que desenterrar trata el pasado con recelo. Trabajas mucho y te mata. Todo lo que tú rescatas te aplaudirán desde el cielo. Y yo el sombrero me quito. Y bien lo sabemos los dos, que en el cielo bien bendito me aplaude a mi Dios con ella, Emilia Benito. Aunque suene un tanto llano, hasta veces algo penco y otras veces chabacano, sé que el trobo y el flamenco siempre fueron de la mano. Mi cabeza tengo loca del arte buscar simiente por la parte que me toca. Tengo el alma y en la mente a Chacón y a Ángel Roca. Su nombre sé que aún brilla y en el cielo resplandece. Si se trova una quintilla, en el trobo es la semilla que en el flamenco florece. En esa cosecha tan buena, la cosecha del jardín, que en el arte fiel se llena, habló de Castillo y Marín el señor Pepe Marchena. Era cantador bien templado, que a ellos los había oído y los había valorado, siendo alguien agradecido nunca olvidó su pasado. En el cielo, en árbol, de ese cielo que despejo, me acuerdo de Manuel Vallejo de Pastor y Caracol. En el flamenco, en su sol,
la flamenca condición, anida en mi corazón, porque fue una gran señora. Yo admiro a Pastora, también a Tomás Pavón. Si rescata su memoria, los que hacen maravillas no pasarán de puntillas por las hojas de la historia. Tú le devuelves su gloria a aquel que fuera importante, pero en este mismo instante no quieras hablar de flamenco, que ya sabes que es un penco y un soberano ignorante. Y un soberano ignorante. Y al escucharle dirán, ¿pero qué dice Iván si es trovero elegante? Si trovando es gigante, en él el arte se aferra. Veréis que no lo destierra, que ninguna pena ahorca, pues que tenéis en Lorca el más grande de la tierra. El más grande de la tierra, del trobo soy un convicto, y sabes que soy adicto a trobar en cierta guerra. Yo soy aquel que se emperra. Yo soy aquel que se emperra en ser un vil mamarracho. Nunca fui un buen muchacho. Soy alcohólico para 10, y esta es la primera vez que no estoy tomando borracho. Querer un prodigio borracho. Y lo he visto en el bar. Y no ha dado lugar, si tiene divino un empacho. Veréis que dice el muchacho que no bebe cuando trova. Y esto me sale a coba, porque en la improvisación él tiene siempre la ocasión y aprovecha la veola. Aprovecho la beoda por trobar con claridad, y es porque la sobriedad, sabes que a mí me incomoda. Yo razón la tengo toda y no me ando muy fino, y aquí en mi pueblo lorquino no soy un buen trovador, y lo haría mucho mejor con un vasito de vino. Como el hombre bien se achucha, sí que respeto de causo con mi pasión que es mucha, pido al público un aplauso para Iván, el de la escucha. Bueno, espero que vayamos pasando ya así una conferencia, una charla interesante. Le damos un fuerte aplauso a Paco Carrera, que nos está aquí. Por lo menos de nuestro festival, y yo creo que un poco más lorquino. A Iván también, que no solamente el trovador, lo tenemos por ahí en la cuadrilla. Y decirles también que aquí están los libros a 10 euros de Guerrita. El que quiera puede